Cada vez que mi chofer me llevaba a la oficina, traía a su novia con él. Como nos pillaba de camino, nunca dije nada al respecto. Hasta que un día abrí la puerta del coche y encontré una nota de papel pegada en mi asiento de la parte trasera. No se admiten gorrones en este coche. Arranqué la nota y me giré hacia el conductor. ¿Qué es esto? Su novia estaba sentada en el asiento del copiloto, mirándome con evidente desprecio. ¿Es que no sabes leer? Todos los días te aprovechas de mi novio para viajar gratis. ¿No te da vergüenza? Si no puedes pagarte un taxi, quédate en casa. Madre mía, no soporto a los parásitos como tú. Me quedé mirándola, completamente atónita. El conductor se acercó rápidamente a mi lado y me susurró su explicación. Señorita Ortiz, mi novia no sabe que soy chofer. Es un poco celosa. La nota es solo su forma de demostrar que se preocupa por mí. Hizo una pausa y luego añadió: además, no se siente cómoda compartiendo el coche con usted. Deje que la lleve a ella primero y luego volveré a recogerla. Antes de que pudiera responder, se sentó al volante de mi coche y arrancó. Me quedé en la acera, viendo cómo desaparecían las luces traseras. Luego, con total calma, saqué mi móvil y marqué el 112. Hola, un hombre y una mujer se acaban de llevar mi coche sin permiso. Me gustaría denunciar un robo. Nunca en mi vida me había imaginado que, siendo la directora general de una empresa cotizada en bolsa, alguien me miraría a los ojos para llamarme gorrona. Y el coche en el que se habían largado era mío. 20 minutos después de la llamada, un coche patrulla se detuvo frente a mí. 2 agentes de la Policía Nacional apenas habían puesto un pie en la calle cuando Alberto Lorenzo apareció a toda velocidad por la esquina en mi Maybach negro. Dio un frenazo brusco, deteniéndose a un par de metros, y se bajó de un salto. Estaba blanco como la pared. Señorita Ortiz, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha llamado a la policía? Lo miré y no dije nada. Uno de los agentes lo evaluó de arriba a abajo. ¿Es usted el individuo que, según la señorita Ortiz, se ha llevado su vehículo sin autorización? El color desapareció aún más del rostro de Alberto. No, agentes, todo esto es un malentendido. Levantó las manos con las palmas hacia afuera. Soy el chofer de la señorita Ortiz. La llevo todos los días. Solo dejé a una persona de camino. Tardé unos minutos más. Eso es todo. Nadie ha robado nada. Señaló frenéticamente el Maybach detrás de él, forzando una sonrisa. Miren, he traído el coche de vuelta, intacto. Los agentes me miraron a mí y luego a él. Señorita Ortiz, ¿desea presentar cargos? Estaba a punto de responder cuando Alberto se acercó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro desesperado. Señorita Ortiz, por favor, por el bien de mi padre. Él condujo para usted todos esos años. Déjelo pasar esta vez. Tragó saliva con dificultad. Ya sabe que la salud de mi padre no es buena. Por fin he encontrado novia, y es lo único que él quería para mí. Lo que hice antes fue solo para mantener la fiesta en paz entre ella y yo. No me quedó otra opción. La mención de su padre ablandó algo dentro de mí. Óscar Lorenzo había sido mi chofer durante 6 años, honesto, de confianza, firme al volante, y nunca fue motivo de problemas. En todos esos años, jamás había llegado tarde ni había tenido una sola multa. Cada Navidad, cuando le entregaba su aguinaldo, se pasaba 5 minutos negándose a aceptarlo por pura humildad antes de ceder. Hace 3 meses, a Óscar le diagnosticaron una afección pulmonar que requería reposo a largo plazo. No tuvo más remedio que dejar el trabajo. En su último día, se quedó de pie en mi despacho, retorciéndose las manos encallecidas, con ganas de decir algo pero sin encontrar las palabras. Finalmente, con el rostro enrojecido por la vergüenza, me dijo que su hijo Alberto acababa de perder su trabajo. Si había alguna vacante en la empresa, ¿podría darle una oportunidad al chico? Pero a partir del mes pasado, las cosas cambiaron. El día que todo empezó, Alberto vino a recogerme y de repente había una mujer con un maquillaje excesivo sentada en el asiento del copiloto. Me quedé mirando, confundida.
Alberto se apresuró a salir para abrirme la puerta y me explicó en voz baja: «Señorita Ortiz, esta es mi novia, Clara Fuentes. Su trabajo pilla de camino a la oficina, así que pensé en acercarla». Asentí y no dije nada. Acercar a alguien que iba en la misma dirección no era gran cosa, pero poco a poco la situación empezó a resultar extraña. Lo que se suponía que era de camino se convirtió en una rutina diaria fija que nunca variaba. Cada mañana, Alberto recogía primero a Clara y luego venía a por mí. Al principio, a Clara solo le gustaba sacarse fotos en el asiento del copiloto y publicar vídeos para presumir ante la gente de que viajaba en un Maybach. Podía entender que era joven. Un poco de vanidad era normal. Lo que no podía entender era la mirada que me dirigía cada vez. Era puro asco, como si le debiera 1.000.000 de euros. Un par de veces, después de que me subiera al coche, pulverizó perfume en mi dirección y se quejó en voz alta: «Madre mía, qué pesadez. ¿Cómo es posible que un coche tan caro huela siempre a algo tan barato?». Pensé que realmente había notado algún mal olor, así que le pedí a Alberto que llevara el coche a hacerle una limpieza y desinfección a fondo, pero ella solo empeoró. A veces, después de que yo me bajaba, rociaba desinfectante en el asiento donde yo había estado. Otras veces, ponía una funda desechable sobre mi sitio antes de que yo entrara. Cuando hablé de esto con Alberto en privado, siempre me daba la misma excusa avergonzada: «Señorita Ortiz, Clara solo teme que el coche no esté lo suficientemente limpio y pueda mancharle la ropa. Es muy maniática con la higiene. Eso es todo». No le di demasiada importancia. Al fin y al cabo, tenía demasiadas cosas en la cabeza cada día, con proyectos de cientos de millones pasando por mis manos. Simplemente no tenía energía para discutir con una chica joven por tonterías. Hasta esta mañana, cuando vi la nota pegada en mi asiento, todo encajó. Clara pensaba que yo era una gorrona. Llevaba tiempo pensando en darles una lección a los dos, pero ahora Alberto estaba casi de rodillas ante mí, suplicando sin cesar: «Señorita Ortiz, le juro que no volverá a pasar. Hoy mismo pondré a Clara en su sitio. No volveré a llevarla. Por favor, la salud de mi padre no es buena. Por él, perdóneme esta vez». Pensar en Óscar me hizo suspirar. «Olvídalo, lo dejo pasar». Después de que los agentes se marcharan, Alberto soltó un largo y pesado suspiro de alivio, dándome las gracias una y otra vez, con una actitud de repente intachable. No dije nada más. Me subí al coche y le dije que me llevara a la oficina. Durante un tiempo después de aquello, Alberto se comportó bien. Cada vez que venía a recogerme, el asiento del copiloto estaba vacío. Ni rastro de Clara. El coche estaba impecable. Habían borrado cualquier marca de aquella nota. Su conducción seguía siendo suave, sin problemas. El único inconveniente es que empezó a llegar tarde continuamente y siempre tenía una excusa preparada. «Lo siento, señorita Ortiz. Hubo un accidente en la M30 y el tráfico estuvo atascado un buen rato». «Lo siento mucho, señorita Ortiz. El despertador no sonó y me quedé dormido». «Señorita Ortiz, reventó una tubería en mi piso. Estaba solucionando lo de las humedades con el vecino de abajo, así que me he retrasado un poco». Las excusas siempre sonaban endebles, pero como su actitud era bastante decente, lo dejé pasar. Pensé que ahí terminaría la cosa. Hasta que un fin de semana, por capricho, decidí pasar un par de días en mi chalet de la sierra para desconectar. Llamé a Alberto. «¿Dónde estás ahora mismo?». «Tengo que ir a un sitio. Ven a recogerme». Titubeó durante un buen rato antes de responder finalmente, con voz cautelosa y medida: «Señorita Ortiz, esta mañana me he levantado y el coche tenía una rueda pinchada. Estoy en el taller mecánico ahora mismo arreglándola. El mecánico dice que no estará listo hasta mañana». «¿Hacia dónde se dirige? Puedo pedirle un Cabify si quiere». Fruncí el ceño, sin ganas de complicaciones. «Olvídalo, ya pido yo un taxi». Tras colgar, pedí un coche para que me llevara a la sierra, pero cuando llegué a la puerta principal de mi parcela, me quedé helada. Mi Maybach estaba aparcado justo delante del chalet,
completamente intacto. Lo miré fijamente durante varios segundos. Una vez confirmé que definitivamente era mi coche, aceleré el paso hacia la puerta principal de la casa. Estaba entreabierta. La empujé y lo que vi dentro me dejó sin aliento. El salón estaba destrozado. La mesa de centro y el suelo estaban llenos de latas de refrescos vacías, restos de comida, montañas de cáscaras de pipas y envoltorios de chucherías. El sofá y la alfombra, que valían cientos de miles de euros, estaban cubiertos de pisadas de barro. En varios puntos, manchas de esmalte de uñas y rotuladores permanentes habían estropeado por completo la tela. Mi mirada recorrió la habitación y se detuvo en el sofá que quedaba justo frente a la puerta. Clara estaba sentada allí, rodeada de un grupo de gente. Clara, qué suerte tienes de haber encontrado a un novio tan influyente, ¿verdad? No solo tiene dinero, sino que te trata genial. Dijiste que te apetecían unos churros con chocolate y salió corriendo a comprarlos como un perrito. Cuando seas la dueña de todo esto, no te olvides de la gente corriente, ¿eh? Los labios de Clara se curvaron en una sonrisa arrogante. Estaba a punto de responder cuando levantó la vista y me vio de pie en el umbral de la puerta. Su sonrisa desapareció. Se levantó, haciendo resonar sus tacones contra el suelo mientras caminaba hacia mí, con la barbilla muy alta. Plas. Sin decir una palabra, me dio una fuerte bofetada en la cara. Eres una sinvergüenza. Has seguido a mi novio hasta aquí. El golpe me pilló totalmente por sorpresa. Me quedé clavada en el sitio con la mejilla ardiendo. Todos en la habitación me miraban con los ojos muy abiertos. Clara, ¿qué está pasando? Clara me señaló con el dedo, con el rostro torcido por el asco. Esta es la gorrona de la que os acabo de hablar. No le bastaba con aprovecharse de los viajes en el coche de mi novio. Ahora ha aparecido para colarse en su casa. La miré con incredulidad. ¿Quién te ha dicho que esta es la casa de Alberto? Clara soltó una carcajada afilada y burlona. Me lo dijo él mismo. Eres una cazafortunas patética. Te enteraste de que mi novio es el director general de la empresa. Así que ahora estás intentando todos los trucos posibles para acercarte a él. Gorroneando viajes todos los días, inventando excusas para estar a solas con él. ¿No era suficiente? Ahora has venido arrastrándote hasta su chalet para lanzarte a sus brazos. Voy a dejarte una cosa muy clara. Alberto me dijo que solo te lleva y te trae del trabajo, porque eres una empleada de su empresa. Está siendo generoso. No confundas su amabilidad con una invitación. Esa era la historia que Alberto le había contado. Con razón, Clara siempre me había tratado como basura. En su cabeza, Alberto era el dueño del coche de lujo y del chalet. Él era el director general y yo solo una empleada a su cargo. Así que, todo este tiempo, Clara había creído que yo era la que gorroneaba viajes en el coche de lujo de Alberto, intentando descaradamente seducir a su novio. ¡Qué broma de mal gusto! Clara se volvió hacia sus amigos y anunció a los 4 vientos. ¿Queréis saber hasta qué punto no tiene vergüenza? Se mete en el coche de mi novio todos los días. Es literalmente imposible deshacerse de ella. Incluso le dejé una nota diciéndole que dejara de viajar con él. Y ella montó un escándalo y llamó a la policía diciendo que él estaba acosando a una empleada. Así que mi novio tuvo que empezar a dejarme a mí, en la oficina primero, y luego volver atrás solo para llevarla a ella. Todo para proteger la reputación de la empresa. En mi vida he visto a una persona tan descarada. Abrí los ojos de par en par. Por eso Alberto llegaba tarde a recogerme todos los días. Se escabullía para llevar primero a Clara y luego volvía a por mí. Bien jugado, Alberto. Bien jugado. ¿Quieres tratarme como a una idiota? Entonces no me culpes por lo que va a pasar ahora. Saqué el móvil allí mismo y llamé a la asesoría jurídica. Enviad un equipo a mi chalet de la urbanización Los Cerezos, ahora mismo. Antes de que pudiera terminar, Clara me arrebató el teléfono de la mano y lo estrelló contra el suelo. Luego su mirada se detuvo en mi cuello
y sus ojos se iluminaron. Ese colgante de plata antigua no parece barato. Déjame adivinar. Seguro que has engañado a algún viejo rico para que te lo compre. Agarró la cadena y me la arrancó del cuello. El movimiento fue tan rápido y violento que no tuve tiempo de reaccionar antes de que el collar estuviera en su mano. Me quedé pálida. «Devuélvemelo». Mi repentino pánico solo hizo que su sonrisa se afilara. Balanceó el colgante justo fuera de mi alcance. «Este collar debe valer una fortuna». «No tiene valor económico», solté, lanzándome a por él. «Pero lo es todo para mí. Devuélvemelo ahora mismo». Intenté agarrarlo a la desesperada. Ese colgante protector era un amuleto que mi madre había arriesgado su salud para conseguir. Yo era muy enfermiza desde que nací. A los 4 años me ingresaron en el hospital en estado crítico, inconsciente y apagándome. Los médicos les dijeron a mis padres que se prepararan para lo peor. Mi madre se negó a aceptarlo. Hizo el camino de Santiago a pie en medio de una ola de calor abrasadora en pleno agosto. Caminó día y noche sin apenas descanso hasta la catedral para conseguir esa medalla bendecida. Para cuando llegó, sus pies estaban destrozados y acabó ingresada por agotamiento extremo. Fue entonces cuando le entregaron el colgante. Quizás el mismísimo cielo se conmovió por lo que había hecho. Contra todo pronóstico, me desperté. Pero mi madre nunca se recuperó del todo de aquel esfuerzo. En su lecho de muerte, me puso el collar en la palma de la mano y me hizo jurar que lo guardaría a salvo. Lo había atesorado más que a nada desde entonces, llevándolo conmigo cada día de mi vida. Antes de que pudiera alcanzarlo, Clara arrojó el collar al suelo con todas sus fuerzas. Un crujido seco cortó el aire. El viejo colgante se partió y los fragmentos se esparcieron por el suelo. No, el colgante de mi madre, el que consiguió a costa de su propia salud, perdido así como así. El dolor en mi pecho era tan agudo que no podía respirar. «Eres un monstruo». Algo dentro de mí se rompió. Levanté la mano y abofeteé a Clara en la cara con todas mis fuerzas. «¡Ah!», chilló Clara, llevándose las manos a la mejilla. «Echadla de aquí a empujones». Su voz se volvió más aguda. «Quien consiga humillarla más se llevará una buena recompensa». Las palabras sonaron como un pistoletazo de salida. A los amigos de Clara se les iluminaron los ojos y se abalanzaron sobre mí. «¿De verdad has pegado a Clara? Está a punto de convertirse en la mujer del director general del grupo Gran Vista. ¿Quién te has creído que eres?». Me empujaron bruscamente contra el suelo y me sujetaron los brazos con fuerza para que no pudiera moverme. Todo mi cuerpo temblaba de ira. Apreté los dientes y forcé las palabras. «Vais a arrepentiros de esto». La habitación estalló en carcajadas. Todos echaron la cabeza hacia atrás como si hubiera contado el chiste más gracioso que habían escuchado jamás. Me mantenían inmovilizada contra el suelo, burlándose y humillándome sin la menor contención. Rodeada por su séquito que la vitoreaba, Clara me agarró un mechón de pelo y tiró de mi cabeza hacia arriba, con el rostro torcido por un triunfo despiadado. ¿Arrepentirme? Nunca me he arrepentido de nada en toda mi vida. Se inclinó más cerca. «Venga, enséñame qué puede hacer un trozo de basura inútil como tú para que me arrepienta». Apenas habían salido las palabras de su boca cuando el rugido de los motores llenó el aire. Un coche de lujo tras otro subió a toda velocidad por el camino de entrada, deteniéndose frente al chalet. Los motores de fuera cortaron todo el ruido. No era un coche, ni dos. El sonido se acumulaba en capas. El rugido sordo de un convoy, los neumáticos sobre la gravilla, las puertas abriéndose en secuencia. A través de los ventanales del chalet pude ver los faros barriendo la entrada. Clara todavía tenía el puño en mi pelo, pero su agarre se había aflojado. La habitación se había quedado completamente en silencio, y en ese silencio vi cómo la confianza desaparecía de su rostro. Poco a poco. No me moví. No me hacía falta. La puerta principal se abrió. Marcos, mi jefe de seguridad, entró el primero.
Medía casi 1,90 m y tenía la particular quietud de un hombre que había pasado 20 años sabiendo cómo imponer respeto en una habitación sin necesidad de levantar la voz. Detrás de él entraron 2 miembros de mi equipo legal, 2 altos ejecutivos del grupo Gran Vista y otros 4 guardias de seguridad que se desplegaron por el chalet con la eficiencia silenciosa de quienes ya habían hecho esto antes. Marcos me miró a mí, en el suelo, miró el puño de Clara en mi pelo, miró el salón destrozado, las manchas de esmalte, las latas vacías y los fragmentos del colgante esparcidos cerca de mi rodilla. Su expresión no cambió. Era la expresión de un hombre que iba a hacer su trabajo muy a fondo. «Señora directora», dijo. Cruzó la habitación en 4 zancadas, se agachó a mi lado y me tendió la mano. «¿Puede levantarse?» La habitación se hizo añicos, no literalmente, pero lo sentí en el momento exacto en que el mundo de Clara se resquebrajó por todas sus costuras, a la vez. Ella me soltó el pelo. Tomé la mano de Marcos y me puse en pie. Me dolía el cuerpo por los forcejeos y empujones de los amigos de Clara, y una de mis muñecas se había llevado un buen golpe, pero mantuve la compostura, la espalda recta, la respiración pausada. Miré a mi alrededor a todas las caras que me devolvían la mirada. Clara y sus amigos estaban congelados en diversas posturas de violencia a medio terminar, con los restos de basura y las manchas de esmalte y rotulador a sus espaldas. «Documentadlo todo», le dije a mi equipo de asesoría jurídica. «Cada habitación, cada superficie. Quiero fotografías de cada desperfecto antes de que nadie toque nada». El equipo legal se movió de inmediato. Una de las amigas de Clara emitió un sonido. Un pequeño ruido involuntario, como el de alguien que pisa un escalón suelto en la oscuridad y se da cuenta de que el suelo no está donde esperaba. «¿Quién?» empezó Clara. Su voz había cambiado. La afilada confianza había desaparecido. Lo que quedaba debajo era mucho más frágil. «¿Quién es ella?» Nadie le contestó. Nadie necesitaba hacerlo. Alberto llegó 4 minutos después. Entró por la puerta principal llevando una pequeña bolsa de papel con churros con chocolate. El olor a fritura y cacao llegó al salón antes que él. Todavía mantenía la postura de un hombre que realiza un pequeño gesto romántico, componiendo ya en su rostro la expresión que ponía cuando le traía a Clara las cosas que ella le pedía. Entró en el salón. Se detuvo. Vio a Marcos. Vio al equipo legal fotografiando las manchas en la alfombra. Vio a su novia de pie, muy quieta, en medio de la habitación. Me vio a mí. La bolsa se le cayó de las manos. Los churros rodaron por el suelo entre las cáscaras de pipas y la basura esparcida. «Señorita Ortiz». Su voz se había quedado sin volumen. «Alberto». Mi voz sonó muy tranquila. «Dile a todos los presentes de quién es este chalet». Se quedó allí de pie, sin decir nada. Clara se volvió hacia él con la urgencia desesperada de alguien que necesita una respuesta concreta de inmediato. «Díselo», le exigió ella. «Diles que esta es tu casa. Diles que eres el director general». Él miró a Clara, luego a mí, y después al rostro de Marcos, que seguía siendo completamente inescrutable. «Alberto», lo repetí, no en voz alta, pero sí de forma definitiva. El silencio duró lo suficiente como para que la amiga de Clara, la que había estado grabando con su móvil, cuyos vídeos presumiblemente ya estarían subidos a las redes sociales, con una historia inventada en la descripción, bajara el teléfono lentamente. Alberto cerró los ojos un momento, luego los abrió. «Es su casa», dijo. El rostro de Clara experimentó una transformación notable. Toda su certeza se derrumbó. Lo que vino después no fue comprensión todavía. Eso tardaría unos segundos más, sino la cruda sensación de que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué?» «El chalet es suyo». La voz de Alberto sonaba ahora plana. Había cruzado el punto de no retorno. «El coche es suyo. El grupo Gran Vista». Se detuvo y volvió a empezar. «Soy su chofer. Eso es lo que soy. Soy su chofer». Clara se volvió hacia mí. La observé procesarlo. Vi cómo la historia en la que había estado viviendo durante meses
Se desarmaba para revelar lo que había estado debajo todo el tiempo. La mujer a la que había llamado gorrona. La mujer a la que había rociado con desinfectante. La mujer para la que había puesto fundas desechables en el asiento. La mujer a la que había dejado una nota. La mujer a la que sus amigos habían inmovilizado mientras ella la agarraba por el pelo. «Tú», empezó Clara. «Soy la directora general del Grupo Gran Vista», dije. «El coche que conduce Alberto es mío. Este chalet es mío. La empresa que Alberto te dijo que dirigía es mía. Habéis estado de invitados en mi casa sin permiso. ¿Durante cuánto tiempo, Alberto?» Él no miró a ninguna de las dos. «Alberto, ¿cuánto tiempo llevas trayendo a Clara aquí?» 6 semanas, le dijo al suelo. 6 semanas. Miré alrededor del salón, el sofá con las manchas de esmalte, la alfombra con las pisadas de barro, la mesa de centro apenas visible bajo los restos de comida basura, el colgante, el viejo amuleto de mi madre, hecho pedazos en el suelo cerca de mis pies. 6 semanas usando mi propiedad, mintiendo sobre quién eras y permitiendo que alguien me tratara con desprecio en mi propio vehículo y en mi propia casa. Los amigos de Clara habían empezado a hacer eso que hace la gente cuando se da cuenta de que ha cometido un error catastrófico, el lento y sutil distanciamiento. Uno se había movido 3 pasos hacia la pared, otra estaba guardando su móvil, una tercera se había sentado y miraba al suelo con la quietud de alguien que espera pasar desapercibido. Clara se dio cuenta. «Tú tampoco lo sabías», le dijo a la más cercana, con la voz volviéndose aguda y estridente. «Todos pensábamos que Alberto era el director general. Tú también te lo creíste. Nosotras solo estábamos aquí pasando el rato», dijo la chica. No era una defensa, sino un cálculo egoísta. «Tú eres la que dijo que era su casa porque él te lo contó. Yo no he roto nada». Otra amiga asintió, mirando de reojo a Marcos. «Yo no he roto nada. Solo estaba aquí». «Tú le dijiste que me empujaran y me humillaran», dije, firme y ciñéndome a los hechos. «Mientras yo estaba inmovilizada, tú participaste». Silencio absoluto. «Mi equipo lleva grabando desde que entró en el chalet», anunció Marcos a la sala. No necesitó decir nada más. Miré a la amiga de Clara, la que había estado grabando todo el tiempo. «Cualquier cosa que hayas subido hoy a Internet», dije, «la usaremos como prueba en tu contra. Gracias por conservarla». Volvió a hacer ese sonido, el que sonaba como pisar un escalón suelto en la oscuridad. La policía llegó 20 minutos después. Para entonces, mi equipo legal había documentado cada superficie dañada, había metido en bolsas de pruebas los fragmentos de plata del suelo, había recuperado las imágenes de la cámara del salpicadero del Maybach y había confirmado que el sistema de seguridad del chalet había grabado todo lo ocurrido dentro del salón desde el momento en que Clara me abofeteó. Clara intentó hablar primero con los agentes de la Policía Nacional. Se acercó a ellos con la energía de alguien que se había pasado toda la vida fingiendo ser la víctima de forma efectiva. «Agente, esto es un malentendido. Fui invitada a esta propiedad por...» Uno de los policías levantó la mano. No fue desagradable, pero fue muy claro. «Por favor, échese hacia atrás. Tomaremos declaración a todo el mundo». «Ella me atacó», saltó Clara, señalándome con el dedo. «Vino aquí y me atacó primero. No dije nada. Dejé que mi equipo legal hablara. Mi abogada, una mujer llamada Cristina que había representado al Grupo Gran Vista durante 9 años, le entregó al agente al mando una hoja de resumen preparada. Cristina tenía una forma de presentar la información que era, al mismo tiempo, exquisitamente educada y absolutamente demoledora. «Esta es la señorita Ortiz», dijo Cristina. «Es la directora general del Grupo Gran Vista y la propietaria de este inmueble. Ha llegado hoy y se ha encontrado su chalet ocupado sin autorización, su propiedad personal destrozada y a ella misma agredida físicamente por los individuos aquí presentes». Señaló la habitación. «Tenemos las grabaciones de las cámaras de seguridad del chalet, las imágenes de la cámara del vehículo en el que llegaron la señorita Fuentes y sus acompañantes.
y el contenido de redes sociales subido por los propios individuos durante el uso no autorizado de la propiedad a lo largo de un período de 6 semanas. El agente miró la habitación, los destrozos, a Clara y luego a mí. Miró a los amigos de Clara, que habían decidido colectivamente quedarse muy callados. Necesitaremos la documentación de todos los presentes, dijo. Alberto lo intentó una vez más. Me encontró fuera mientras la policía tomaba declaración en el interior. Yo estaba de pie cerca del coche, respirando aire que no olía a encierro ni a chucherías baratas. Señorita Ortiz, su voz era el susurro desesperado del aparcamiento, el mismo tono de antes, la misma frecuencia suplicante. Lo miré. Mi padre empezó. No, dije en seco. Él parpadeó. Tu padre se pasó 6 años construyendo una reputación de honestidad. Convirtió esa reputación en algo que te protegió cuando cometiste un error por primera vez. Te di una segunda oportunidad por Oscar, no por ti, por él. Dejé que esas palabras calaran en el ambiente. La lealtad de tu padre te ganó un indulto. No puede comprarte 2. Señorita Ortiz, por favor, si me despide, si esto se hace público, mi padre ya está enfermo. Si se entera de lo que hice, Alberto, lo detuve. No con dureza, pero de forma rotunda e irrevocable. Usaste el buen nombre de tu padre como escudo después del incidente del coche. Te quedaste ahí hablándome de la salud de Oscar, y me creí que lo sentías, y lo dejé pasar. Y luego te fuiste a casa y seguiste mintiéndole a Clara. Seguiste usando mi coche. La trajiste aquí 6 semanas más. Dejaste que destrozara mi propiedad. Dejaste que destrozara. Me detuve. Miré al suelo, recordando dónde estaban los trozos del colgante de mi madre, ahora guardados en una bolsa de pruebas policiales en el interior. Mi pecho hizo lo mismo que llevaba haciendo desde que escuché el crujido. Ese dolor específico e incurable de haber perdido algo irreemplazable. Dejaste que destruyera lo último que me quedaba de mi madre, le dije. Y tú, te quedaste ahí fuera con tus churros con chocolate. Alberto no supo qué decir. Las consecuencias de todo esto, añadí, son tuyas, no de tu padre. Volví a entrar. Esa misma tarde fui a urgencias. Tenía un esguince grave en la muñeca. Uno de los golpes en el costado me había magullado 2 costillas. Tenía hematomas a lo largo de la mandíbula, donde Clara me había abofeteado, y moretones en los brazos por los forcejeos con el grupo. El médico del hospital elaboró un parte de lesiones con todo detalle. Procedimiento habitual. Cristina se había encargado de que ese parte médico llegara directamente a nuestro equipo legal. Me senté en la habitación del hospital y sostuve la bolsa de pruebas con los pedazos del amuleto de mi madre. Había pedido quedármelos. La Policía Nacional lo había fotografiado todo, así que los restos físicos volvían a ser míos. Sostuve la bolsa con mi mano buena y miré los fragmentos a través del plástico. Recordé cuando tenía 4 años y me apagaba en un hospital. Mi madre caminando día y noche bajo un calor abrasador, haciendo el camino de Santiago hasta el límite de sus fuerzas, solo para traerme algo a lo que aferrarme a la vida. Su voz, en el lecho de muerte, poniéndome la medalla en la palma de la mano, pidiéndome que la cuidara siempre. La había llevado conmigo todos los días durante 33 años, y en apenas 3 minutos, Clara Fuentes había acabado con eso. Me quedé sentada con la bolsa durante mucho tiempo, el suficiente para que la luz del atardecer que entraba por la ventana del hospital pasara del dorado al gris. El suficiente como para dejar de intentar contener el dolor y simplemente dejar que existiera, que es lo único que se puede hacer con ese tipo de tristeza que no tiene una solución práctica. Luego hice una llamada. Era a mi joyero de confianza, un hombre que llevaba décadas trabajando con piezas antiguas. Tengo unos pedazos rotos, le dije, de una medalla antigua y muy frágil. No se puede restaurar a lo que era. ¿Qué puedes hacer con ellos? Me hizo varias preguntas. Yo le contesté. Hablamos durante 20 minutos. Cuando colgué, tenía un plan.
Los fragmentos se sellarían en un relicario de cristal hecho a medida. Los trozos se conservarían exactamente como estaban, suspendidos en la claridad, visibles. Me pondría ese relicario de la misma manera que llevaba el amuleto original. Tendría una forma distinta, pero el mismo peso simbólico. Ella seguiría conmigo, solo que de un modo diferente. Óscar Lorenzo vino a visitarme a la clínica a la mañana siguiente. Estaba más delgado de lo que recordaba. La afección pulmonar le había pasado más factura de lo que yo había notado en las breves ocasiones en que lo había visto últimamente. Se movía despacio, con cuidado, con el paso característico de alguien que ha aprendido a dosificar su propia respiración. Llevaba un bastón. Se quedó de pie en el umbral de mi habitación. Su cara reflejaba un dolor profundo. Su expresión no era de esas complicadas que pone la gente cuando intenta gestionar los sentimientos de los demás. Era algo mucho más simple y mucho más duro. Era pura vergüenza. Dejó de apoyarse en el bastón por un momento. Lo apoyó contra el marco de la puerta y se apretó las manos frente a él. Señorita Ortiz, empezó. Óscar, le señalé la silla. Siéntese, por favor. No debería estar de pie. Puedo estar de pie para esto, pero acabó sentándose porque su cuerpo se lo pedía. Se acomodó en la silla y me miró con la mirada directa de un hombre que había decidido no apartar la vista de los problemas. Lo he oído todo, dijo Óscar. El jefe de Alberto le llamó para contarle lo que había averiguado. Mi hijo me llamó después. Negó con la cabeza. Conduje para usted durante 6 años. 6 años, señorita Ortiz. Y en todo ese tiempo usted nunca fue otra cosa que una persona intachable conmigo. Y yo... Su voz se tensó ligeramente. Yo le pedí que acogiera a mi hijo. Usted me pidió una oportunidad para él, dije. Él fue quien decidió qué hacer con ella. No he venido a ponerle excusas, lo sé. He venido porque... Se detuvo y se apretó las manos con más fuerza. Porque quería que lo supiera directamente de mi boca. Lo que ha hecho es una vergüenza. Y lo que ella le hizo a la medalla de su madre es algo que no puedo. Su voz se quebró justo ahí, por un breve instante. Luego se recompuso. No puedo arreglarlo, lo sé. Nos quedamos en silencio durante unos momentos. Óscar, dije, usted se pasó 6 años siendo fiable, honesto. Nunca, ni una sola vez, se aprovechó de la confianza que le deposité. Sé diferenciar perfectamente lo que es usted de las decisiones que Alberto ha tomado. Hice una pausa. No le haré responsable de las decisiones de su hijo. Nunca lo he hecho. Él me miró. Pero tampoco voy a protegerle de las consecuencias. ¿Lo entiende? Sí, respondió él en voz baja. Lo entiendo perfectamente. Estuvimos sentados un rato más. Me habló de su tratamiento pulmonar, que avanzaba lentamente. Yo le hablé del joyero y de lo que íbamos a hacer con los fragmentos de la medalla. Escuchó toda la explicación con la atención de alguien que entiende por qué importa tanto. Cuando se marchó, se detuvo en la puerta un instante. Ella estaría muy orgullosa de usted, dijo. Su madre, creo que debería saberlo. Se marchó antes de que yo pudiera responder. Miré la bolsa de pruebas sobre la mesita de noche. Sí, supongo que sí. El Departamento de Comunicación del Grupo Gran Vista emitió un comunicado oficial 48 horas después del incidente. Cristina lo había redactado y yo lo había aprobado. Cada palabra era un hecho probado y contrastado. El fin de semana del día 14, doña Elisa Ortiz, directora general del Grupo Gran Vista, llegó a su domicilio particular para descubrir que había sido ocupado sin autorización durante un período de aproximadamente 6 semanas. Los ocupantes causaron cuantiosos daños materiales en el inmueble, incluida la destrucción irreparable de una reliquia familiar de gran valor sentimental. Al descubrir los hechos, la señorita Ortiz fue agredida físicamente por varias personas, sufriendo lesiones documentadas en parte médico, que incluyen un esguince de muñeca, contusiones costales y hematomas faciales. El individuo que facilitó el acceso
no autorizado a la propiedad es Alberto Lorenzo, un chofer empleado por el grupo Gran Vista, quien se hizo pasar ante los ocupantes por el director general de la empresa. El vehículo utilizado para transportar a los ocupantes, un Maybach propiedad del grupo Gran Vista, también fue utilizado sin autorización en múltiples ocasiones. El grupo Gran Vista confirma que Alberto Lorenzo ha sido despedido de manera procedente. La empresa va a iniciar procedimientos legales por vía civil y penal en nombre de la señorita Ortiz por daños a la propiedad, uso no autorizado de bienes de la empresa, suplantación de identidad y agresión. Se han preservado como pruebas vídeos de redes sociales, grabaciones de seguridad del chalet y de la cámara del salpicadero del vehículo. El comunicado incluía 3 fotografías: el salón destrozado, las manchas en la alfombra y, por instrucción mía expresa, una foto de los fragmentos del amuleto dentro de la bolsa de pruebas. No publiqué esa foto para dar pena, la publiqué como prueba documental. Había una razón legal para documentar el estado y el valor del objeto destruido. Que también fuera algo devastador a nivel de reputación pública para los agresores no era algo que yo hubiera planeado, era simplemente lo que era. Al mediodía, la noticia ya abría las portadas de 3 periódicos digitales. Por la tarde, se había vuelto completamente viral en Twitter e Instagram. Los comentarios eran del tipo que, tras años siendo una figura pública, había aprendido a no leer con demasiada atención. Pero Cristina me envió una selección, porque algunos de ellos documentaban las propias publicaciones de Clara en sus redes. Sus propios seguidores se apresuraron a contrastar lo que ella llevaba publicando desde hacía semanas con lo que se acababa de destapar. Publicó un vídeo desde dentro de ese chalet con el título «Viviendo mi mejor vida en nuestra casa de fin de semana». Eso fue hace 6 semanas. Subió una foto de ella en el Maybach con el título «Cuando tu chico tiene mucha clase». Estaba sentada en el coche de la directora general. Llamó a la señorita Ortiz gorrona en un comentario mientras iba sentada en el coche de la propia Ortiz. ¡Qué vergüenza ajena! Ese amuleto, su madre casi pierde la vida para conseguírselo. Y Clara se lo tira al suelo y se lo rompe. No tengo palabras. El titular que circuló de forma más amplia fue muy claro. El chofer se hizo pasar por el director general. Su novia agredió a la verdadera jefa. La empresa en la que trabajaba Clara, una firma de moda de nivel medio, donde estaba en el departamento de marketing, sacó un breve comunicado el martes por la mañana. Ya no formaba parte de la plantilla. Sus amigas empezaron a publicar sus propios comunicados. Casi todos seguían un mismo patrón. Yo estaba allí, pero no sabía quién era ella. Yo no participé en las agresiones, y Clara nos dijo que el chalet era suyo. Algunas partes eran medio ciertas, pero ninguna excusa era suficiente. Cristina gestionó todo con precisión metódica. Se archivaron las publicaciones en redes sociales. Se tomaron notas de las declaraciones. Las denuncias por agresión cubrían a todos los que habían participado en los empujones, y las cámaras de seguridad del chalet mostraban específicamente quién había hecho qué. Clara publicó un vídeo de disculpas. Por supuesto que lo hizo. Publicó un vídeo de 7 minutos grabado en su piso, llorando. Era la actuación específica de alguien que ha visto suficientes vídeos de disculpas en Internet como para conocer el formato, pero que no ha llegado a comprender que el formato requiere de un arrepentimiento real para funcionar. Explicó que la habían engañado, que Alberto se lo había contado todo y que ella no había tenido motivos para dudar de él, que era tan víctima de sus mentiras como cualquiera, que la señorita Ortiz la había atacado primero y que se estaba tergiversando toda la historia. No mencionó el amuleto. No mencionó que había incitado a sus amigas a acorralarme y agredirme. No mencionó los 6 fines de semana en el chalet, las publicaciones en redes sociales, el spray desinfectante, las fundas desechables para el asiento, ni la nota que había pegado en mi sitio. Recibió cierta compasión en los comentarios. Siempre pasa.
Así es como funciona Internet. Pero las pruebas eran demasiado contundentes. Las grabaciones de las cámaras de seguridad del chalet eran demasiado específicas. Sus propias publicaciones archivadas eran demasiado alegres y recientes como para que la historia de victimismo se sostuviera. El equipo de relaciones públicas del grupo Gran Vista respondió al vídeo con un comunicado que contenía exactamente 3 frases. Las grabaciones de seguridad de la propiedad están completas. Las publicaciones en redes sociales, subidas por los individuos relevantes durante el período en cuestión, han sido preservadas. Ambas pruebas han sido entregadas a la Policía Nacional para la investigación. A la mañana siguiente, el vídeo había sido borrado. El proceso judicial por la vía civil duró meses. Daños a la propiedad, uso no autorizado de vehículos e inmuebles de la empresa, agresión, destrucción intencionada de bienes personales y suplantación de identidad corporativa. Cristina había montado un caso exhaustivo. Cada elemento estaba documentado. El valor económico de la medalla de plata había sido tasado por 2 peritos independientes. Su incalculable valor sentimental quedó demostrado a través de historiales médicos, archivos familiares y los registros de la Catedral de Santiago, junto con la credencial del peregrino de mi madre. Esa última parte había requerido algo de investigación. La historia de mi madre no era algo que yo hubiera hecho público. Encontrar los registros de la peregrinación, confirmar la fecha y establecer el rastro documental fue algo que Cristina hizo con todo el respeto que la tarea merecía. Cuando llegaron los informes de los peritos, se anotó el valor financiero del amuleto. Luego, Cristina añadió una línea en la demanda civil que yo misma había aprobado. El objeto no puede ser reemplazado ni restaurado. Su destrucción representa una pérdida irrecuperable. Esa era la línea que realmente importaba. Alberto llegó a un acuerdo rápido. No tenía dinero para ir a juicio. Había perdido su trabajo y no tenía ninguna protección ahora que la empresa que afirmaba dirigir había confirmado que solo era un empleado que llevaba 7 meses en plantilla. El acuerdo cubría su parte de los daños e incluía un reconocimiento formal de lo que había hecho. En lugar de pagar la cuantía civil completa, a la que no podía hacer frente, firmó un acuerdo de conformidad que quedaría manchando su historial profesional. Quedó efectivamente vetado para puestos de chofer en cualquier empresa conectada a la red del Grupo Gran Vista, lo cual, en el sector empresarial de esta ciudad, era decir mucho. Clara peleó durante más tiempo. Luchó con la energía de alguien que se ha pasado la vida creyendo que el espectáculo y las apariencias pueden sustituir a la esencia, que si conseguía manipular la narrativa correctamente, los hechos subyacentes podrían gestionarse. Contrató a un abogado que, desde luego, no era tan bueno como Cristina. Las grabaciones eran demasiado específicas. Los partes de lesiones médicas eran demasiado claros. Sus propias publicaciones en redes sociales, la foto en el Maybach, el vídeo en el chalet, el comentario llamándome gorrona, se presentaron como pruebas en el proceso civil. La vista judicial se celebró un martes de noviembre. Yo asistí. No tenía por qué hacerlo. Cristina podría haberlo gestionado sola, pero quería estar allí. Clara me vio al entrar. Parecía una mujer muy distinta a la que me había agarrado por el pelo en mi propio salón. Seguía vistiendo bien, por vieja costumbre, pero algo en su postura había cambiado. La certeza había desaparecido. Lo que quedaba de ella era más pequeño y mucho más consciente de su propia realidad. La sesión duró 3 horas. Al final de la misma, la sentencia cubrió los daños a la propiedad, los gastos médicos y la indemnización por objeto irreemplazable referente al amuleto. Cuando todo terminó, Clara se quedó de pie cerca de la puerta. Su abogado estaba recogiendo los documentos. Me miró desde el otro lado de la sala. Señorita Ortiz, dijo, su voz era diferente, más pequeña. Lo siento. La miré durante un momento. Creo que lo decía en serio, aunque no del todo.
Todavía quedaba en ella el residuo de alguien que se había pasado todo el proceso buscando una salida diferente. Pero en ese instante, sin nada más que calcular, algo genuino había salido a la superficie. No, le respondí. No sientes haberlo roto, sientes haber descubierto a quién le pertenecía. Cogí mi bolso y salí de la sala. El joyero terminó el relicario 6 semanas después del juicio. Era diferente al original, más pequeño, suspendido en cristal a medida. Los pedazos de plata antigua eran visibles a través de la claridad del envoltorio. No estaban escondidos ni minimizados, eran exactamente lo que eran, fragmentos de algo que había estado entero y que ahora era esto. Lo sostuve en la palma de mi mano antes de ponérmelo. Pensé en ella haciendo aquel camino, paso a paso, kilómetro a kilómetro, con los pies destrozados y al borde del colapso. Pensé en lo que hace una persona cuando le dicen que algo que ama no se puede salvar, y aún así decide seguir caminando de todos modos. Me puse el collar. El cristal estaba frío contra mi clavícula. La medalla en su interior, más pequeña ahora, presente, distinta, pero seguía ahí, seguía conmigo. Alberto se convirtió en lo que él mismo había provocado, una fábula con moraleja. El conductor que tomó prestada la vida de su jefa y se la puso hasta que se la arrebataron. Ese es el problema de las cosas prestadas. Encajan lo suficientemente bien como para engañar a la gente, pero no lo bastante bien como para sobrevivir a un escrutinio real. Clara acabó mudándose a otra ciudad. El titular viral la perseguía a través de cualquier red profesional que buscara su nombre en Internet. No estaba destruida, ni literal, ni permanentemente. La gente se reconstruye. Pero la arquitectura de la vida que había estado fingiendo, aquella en la que era la novia del rico director general, la copiloto del Maybach, la mujer que pasaba los fines de semana en un chalet de la sierra, había desaparecido por completo, y sus ruinas eran públicas, estaban documentadas y eran fáciles de encontrar en Google. Oscar se recuperó lentamente. Me enteré por Cristina, que a su vez se enteró por la red de especialistas de la sanidad privada que gestionaba su atención médica. Yo había organizado el mantenimiento de su cobertura médica, sin decírselo primero, a través de un programa de beneficios sociales que el Grupo Gran Vista ofrecía a ex empleados de larga duración. Cuando se enteró, me llamó. No tenía por qué hacerlo, dijo. Lo sé, respondí. Se hizo un largo silencio. Gracias. Usted condujo para mí con total honestidad durante 6 años, le dije. Eso tiene que valer para algo que perdure. Sigo yendo a trabajar en coche cada mañana. Nuevo chofer, buenas referencias, antecedentes verificados, un historial impecable. No trae a nadie con él. Llega puntual. El Maybach está limpio, las rutas son directas y el asiento del copiloto va vacío. A la 3ª mañana me entregó un café sin que se lo pidiera. Café solo, a la temperatura correcta. Mi preferencia anotada en su archivo. Y no dijo nada más. Miré por la ventanilla mientras la ciudad pasaba a nuestro lado. El amuleto de mi madre descansaba sobre mi clavícula. Diferente peso ahora, diferente forma, pero la misma promesa. Ella caminó cientos de kilómetros al borde de la muerte por mí. Puedo sobrevivir a cualquier cosa que intente alguien como Clara Fuentes. Siempre he podido. Solo necesitaba que me lo recordaran.